Señor, te damos gracias. Cierra tus ojos allí donde está y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Tómate el tiempo para agradecerle a Dios, a tu Padre, a tu Señor. Señor, gracias. Gracias por cada cosa que nos has dado. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Dios, por los hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los ministros. Gracias por tus pastores. Señor, te damos gracias. Gracias por la alimentación diaria, por el pan nuestro de cada día. Gracias por la salud divina. Gracias por la sanidad. Gracias por la restauración. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Estamos bajo tu cobertura. Estamos bajo las alas del Altísimo. Estamos bajo el cuidado del Omnipotente. Gracias, Dios. Gracias por tu casa. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. Gracias por las ovejas de tu prado. Gracias, Dios, porque un día te veremos cara a cara. Gracias porque estamos llenos de esperanza. Gracias, Dios. Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu bendita misericordia. Señor, gracias. Somos agradecidos, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Y en Él te damos gloria, te damos alabanza. En el nombre de Jesús recibe aplauso, recibe gloria, recibe honra, recibe gratitud, recibe alabanza, Señor. Gracias a su nombre. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Agradecido estamos y agradecido estoy yo, porque tengo el privilegio, una vez más, de poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Miren, los domingos, yo le doy gracias a Dios por los domingos. Le voy a decir por qué. Porque a pesar de que tuvimos una semana que le echamos pierna, colóquele usted el concepto que usted quiera colocarle. Aunque tuvimos una semana batallando, tuvimos una semana de lucha, tuvimos una semana emprendiendo. Venimos los domingos y venimos a compartir con la grey de Dios, con el pueblo de Dios. A su nombre. A su nombre. Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que a veces amanezco con cara de limón y un poquito amargado porque a lo mejor no me salió algo bien entre semana. Y cuando empiezo a dialogar con mis hermanos, con ustedes, pues se me quita eso. A su nombre. Levante la mano si a usted le han pasado. A lo mejor usted está un poquito como amargado o decepcionado de algún hecho que ocurrió entre semana. Y cuando usted cruza esa puerta, usted siente el cambio. Y basta que empecemos a dialogar. Y cuando ve que otro hermano tiene un testimonio más fuerte que el suyo, usted dice: Dios mío, yo estoy llorando por el mío. A su nombre. Pero esa es la bendición de estar aquí en la casa de Dios.
Dice que estamos llenos de la plenitud de Dios. A su nombre. Y anhelamos muchas cosas cada vez que llegamos a este lugar. Anhelamos darle gracias a Dios. Anhelamos darle alabanza. Anhelamos adorarle, bendecirle por sus muchas misericordias. Y anhelamos serle reverentes. Amén. Creo que debemos de aprender eso. Cada vez más tener reverencia a nuestro Dios. Pero si hay algún motivo principal, el cual la mayoría de los hijos de Dios trae el domingo, sería: Señor, anhelamos que tú nos hables hoy. Yo le digo así al Señor: Señor, habla a tu pueblo hoy. Yo soy de los que creo que Dios habla todos los días, pero no todos los días escuchamos a Dios. A su nombre. Así que una de las intenciones más importantes, no que las otras no sean importantes, es: Señor, háblanos hoy. Y eso debería motivarnos a venir los domingos, a congregarnos y decirle: Señor, háblanos. A lo mejor usted dirá: no, hermano, a mí no me hace falta que Dios me hable. Yo creo que sí nos hace falta que Dios nos hable. A su nombre. Porque si Dios no nos hablara, hermano, moriríamos. El apóstol Pedro decía: ¿a dónde iremos? Miren, usted y yo somos buenos haciendo planes de todo tipo. Sobre todo las mujeres. Hacen planes, cuadran, calculan, suman, restan, la raíz cuadrada. Hacen de todo. Pero deberíamos decir: Señor, dinos hoy qué vamos a hacer. A su nombre. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de ser diligentes. Debemos de ser diligentes. Pero no hay como la diligencia en manos de Dios. Saber hacia dónde ir. Saber qué hacer. Saber qué es lo que Dios nos va a decir. A su nombre. Y hoy he batallado durante toda una semana. No creí predicar hoy, pero le dije al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos hoy? Y el Señor quiere y desea hablarnos acerca de la pureza y de la santidad. A su nombre. Hay unos que pelaron los ojos. No pele los ojos, no se asuste. Dios quiere hablar hoy acerca de la pureza y de la santidad. Miren, la pureza y la santidad son términos que muchas veces se intercalan en las escrituras. A veces son como sinónimos. A lo mejor santidad tiene un enfoque mucho más profundo, teológico, y la pureza es un término quizás un poco más práctico. Pero hoy el Señor desea hablarnos acerca de la santidad y de la pureza. Con el siguiente paréntesis: no vamos a hablar de la santidad y de la pureza en términos teológicos, es decir, aquellas cátedras de 2 horas, de 2 horas y media, que pueden ser cortas al lado de un tema tan profundo y tan hermoso como lo es la santidad y la pureza. Tampoco vamos a profundizar tanto. Hoy vamos a poder escuchar a Dios hablar conforme a las Escrituras acerca de la pureza en términos prácticos, en términos que se puedan practicar. A su nombre. Para eso vamos a echar mano de un libro, de una epístola, la epístola de nuestro hermano Santiago, Jacobo, el hermano del Señor,
Y quisiera invitarlos a que abran sus Biblias en la epístola universal de Santiago, de Jacobo, hermano del Señor, uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora usted va a decir, hermano, pero ¿por qué quiere hablar acerca de la santidad en términos prácticos? Bueno, la primera intención es que como buenos latinos a nosotros nos gusta ver cómo Dios nos enseña de manera práctica. Creo que muchos de nosotros hemos visto estudios, hemos bajado prédicas, hemos estado en congresos, hemos estado en eventos donde se habla de la santidad como principios de conocimiento. Amén. Pero muy poco se habla cómo practicarlo. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Los principios prácticos de la pureza y la santidad en el pueblo de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, verso 17. Dice de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad y de la pureza. Y usted me va a preguntar, hermano, pero ¿por qué Dios quiere hablarnos acerca de la santidad y de la pureza? Noté en ciertos textos de la Biblia que cuando Dios quiso hacer algo relevante, quiso hacer algo extraordinario en todo el pueblo de Israel, muchas veces mandó a santificar al pueblo, a su nombre. No solamente una vez. De hecho, tengo los registros textuales, a lo mejor se los paso, pero no quiero dar detalles de esos registros textuales. Simplemente anteceden a una obra portentosa que Dios quiere hacer en su pueblo, bien sea liberándolo, bien sea restaurándolo, bien sea ganando alguna batalla. Siempre Dios dice, santifíquense, purifíquense a su nombre. Miren, hermano, basta que usted salga a la calle y vea algún anuncio publicitario. Todo realmente es, casi en su totalidad, está lleno de impureza, lleno de cosas profanas. Muy pocas cosas uno ve alrededor nuestro, cosas loables, santas, honestas. Basta que usted entre en las redes y ve toda clase de impureza de todo tipo. Basta que usted descargue alguna serie que le guste y va a ver de toda clase de impureza, de toda clase de palabras obscenas, de toda clase de sensualidad. Y usted de pronto va a sentir como una avalancha que viene hacia su vida, y sobre todo los que somos padres y tenemos hijos pequeños, ellos se van a desarrollar en un ambiente de este calibre. Amén. Quiere decir que la pureza y la santidad son exactamente apropiadas para hablar en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito de esa santidad y esa pureza a nivel práctico. Antes de entrar en el tema, quiero decirles algo importante, sobre todo a los jóvenes. La pureza no es inalcanzable.
se puede alcanzar la pureza. A su nombre. Porque hay el leve pensamiento o el fuerte pensamiento de decir, no, es que yo creo que no soy tan santo. Yo no soy tan puro. De hecho, uno pregunta en un grupo parecido a este, ¿quiénes se consideran santos? Nadie levanta la mano. ¿Y quiénes se van a ir al cielo? Todos levantan la mano. Ahora, si la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿cómo es que la gente cree que se va a ir al cielo? ¿Y cómo es que a la misma vez la gente no se considera santa? Es incongruente, ¿verdad? A lo mejor usted me dirá, hermano, pero que mire, es que yo soy tremendo. Tranquilo, que Dios busca a los tremendos y los convierte en mansas palomitas. A su nombre. Convierte a las tigresas en pequeñas mascotas dóciles. A su nombre. Querido hermano, la pureza no es inalcanzable. La Escritura declara, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, sed santos, porque yo soy santo. Sean ustedes santos de la misma manera que yo también soy santo. Entonces, a medida que usted va viendo los versículos, usted cada vez como que va echando los pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque al ver la santidad de Dios y al verse el reflejo que usted camina a diario, usted dice, esto como que no es conmigo. Mejor se lo dejamos al pastor, mejor se lo dejamos a los ancianos, a los diáconos, que se santifiquen ellos. Yo, ¿cómo es? Loro viejo no aprende a hablar. Error. Si la Biblia dice que tenemos que ser santos, es porque se puede ser santos. Se puede ser santo. A su nombre. La pureza y la santidad valen la pena. Miren, en un mundo tan oscuro, tan turbio, lleno de tentaciones, como dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Dios nos dice, tú puedes ser santo. En un mundo tan turbulento, nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Somos como el faro, un faro en medio del mar, donde las olas arremeten para aquí y para allá, pero tenemos la luz. A su nombre. Debemos alumbrar. ¿Con qué? Con la santidad que Dios nos ha dado. No, hermano, lo que pasa es que yo creo que santidad es una aureola amarilla que le guinda a la gente en la cabeza y unas alitas que de pronto le salen. Eso no es santidad. Eso es lo que otra gente cree que es santidad. Eso tampoco es pureza. La santidad es que el mismo Dios que está apartado de todo mal, como dice el profeta, santos son tus ojos que no verán maldad. Ese mismo Dios nos escogió a nosotros, ¿para qué? Para ser santos, apartados para Él, para ser puros delante de Él. Si usted lo cree o no, ya ese es su problema, pero ya Dios hizo la obra. Cuando Él murió en la cruz, dijo, consumado es. Usted no le puede ni añadir ni quitar nada a la obra de santificación tremenda por el derramamiento de Cristo en la cruz a favor de los impuros, de los inmundos que éramos nosotros. En un sentido, somos tan santos gracias
a la redención, a la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Pero hay camino que recorrer. Segunda de Tesalonicenses dice que vuestra voluntad, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que cada vez más seamos más santos. En la Biblia no registra el que ame cada vez más. Eso no existe. Hoy no puede decir, no, yo amo más. Yo tengo más amor de Dios. Eso no existe. Pero sí existe un texto en Apocalipsis que dice, el que es santo, santifíquese más. A su nombre. La pureza y la santidad no son excluyentes. No son la pura exclusividad de los pastores y de los ancianos. Todo el cuerpo de Cristo, limpiados por la sangre del Cordero, somos santos. Y tenemos que andar justamente de esa misma manera de vivir, en santidad. A su nombre. Eso es por si acaso, porque hay gente que para hablar de la santidad ya empieza como a frenarse. A su nombre. Segunda cosa que voy a decir antes de entrar al tema, que el reino, el gobierno de Dios en nuestras vidas es un gobierno santo y puro. A su nombre. Y en este reino de Dios, el cual nosotros estamos por purita gracia, la teoría y la práctica caminan de la mano. Es decir, el conocimiento de la santidad que tú tienes no debería estar divorciado al accionar diario que ejecutas todos los días. A su nombre. No existe en el reino de Dios donde la teoría camina por un lado, la doctrina, la enseñanza y la práctica divorciada. Si eso está, entonces no es el reino de Dios. A su nombre. El reino de Dios es hermoso. A su nombre. Y el gran vestido que adorna este reino es la santidad de Dios. El salmista decía, la santidad, Dios conviene a tu casa. A su nombre. La santidad hermosea tu casa. Si hay algo hermoso que deberían tener los hijos, no es 100% la apariencia, porque bueno, algunos de nosotros llegamos como medio tarde a la repartición de bellezas externas. A su nombre. Pero si hay una belleza que pueda alumbrar el mundo entero, debe ser la santidad de Dios reflejada en nuestras vidas. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Decía que la teoría y la práctica no caminan en manos separadas. La teoría y la práctica, el conocimiento y la vivencia, la doctrina y la ejecución caminan en el reino santo de Dios, caminan de la mano. A su nombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Pues que la fe y las obras caminan a la par. Si no es así, hay un problema y no es Dios, somos nosotros. A su nombre. Vamos a buscar Santiago, ahí mismo, capítulo 2, versículo 22. Hablando de la fe y de las obras, específicamente de Abraham. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Por favor, subraye juntamente.
Póngalo en negrita. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermano, pero nosotros somos salvos por gracia. Las obras no importan. Sí importa. Porque la calidad de tu fe va a ser evidenciada por las obras. Lea unos versículos atrás. Dice en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este sentido, la santidad no puede caminar con la impureza. En ningún nivel, en ninguna área. Porque cuando Dios santifica algo, lo santifica completo. Hermano, pero es que la carne es débil. Sí, pero el Espíritu está allí. La palabra está allí. La enseñanza está viva. La unción está en nosotros. Siempre vamos a ser tentados, querido hermano. Siempre. A ser profanos, a ser pervertidos, etcétera, etcétera. Pero tenemos un llamado a ser cada vez más santos. A su nombre. Leamos el texto nuevamente. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Note que el texto, en el texto que acabamos de leer, dice que esa sabiduría que es pura proviene de un lugar. ¿De cuál lugar? De lo alto. Si yo algún día el Señor me coloca a mí a corregir algunas versiones, yo colocaría alto todo con mayúscula. ¿Por qué? Porque cada vez que se nombra el lugar alto en referencia a Dios, estamos hablando de la morada de Dios. Y esta sabiduría que es pura proviene de la morada de Dios. Entonces, la morada de Dios viene esta sabiduría que es pura, pero no se queda allí. La pureza, dice, primero es pura y después vienen unos atributos o unas características como pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Note que dice, y después de la pureza vienen ciertas características. Pero esas características no son cualquier característica. Esas características están relacionadas con las relaciones personales que tenemos tú y yo. Si hay una evidencia de que somos santos, el que está al lado nuestro tiene que percatarse de que esta persona es santa. ¿Por qué? Porque es pacífico, es benigno, tiene misericordia. A su nombre. ¿Sí me están entendiendo, verdad? La manera de yo identificar prácticamente, de manera práctica, la pureza y la santidad es reflejándola en las relaciones personales. A su nombre. La pureza procede del trono y estos atributos proceden de la pureza. Fíjense, en el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote
hacía una que otra diligencia y caminaba por allí, la gente sabía que el sumo sacerdote estaba cerca. ¿Por qué? Porque toda su vestimenta estaba ungida. A su nombre. Cuando los sacrificios se hacían en el templo, a kilómetros se percibía que estaban haciendo los sacrificios. Porque la mayoría de los sacrificios, los ungüentos, la vestidura, los utensilios, todo estaba lleno de un aroma especial, del aceite de la unción. He aquí el aroma especial, nuestro trato. El aroma especial de la santidad no es que usted cambie de tono de voz, aleluya, santo. Eso no es. Tampoco es que se sepa el caletre 33.800 versículos. La santidad se refleja cuando tú tratas a tu hermano. Cuando tú tratas con aquella persona y esa persona puede sentir y puede percibir que esa persona es pura y es santa. A su nombre. Para hacer un pequeño contraste de lo que estamos hablando, vamos a leer el mismo capítulo 3, pero en su versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿dónde están? ¿En dónde? No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Está el diablo. Que el Señor lo reprenda. A su nombre. Dice, en contraste con la sabiduría pura, esta sabiduría terrenal, es decir, solamente sirve para estar aquí y no hace las cosas muy bien que digamos. Animal quiere decir que está movida con los deseos, con las malas intenciones, con la malicia. Y diabólica porque va en contra de los propósitos eternos de Dios. A su nombre. Ahora bien, como está ese pequeño contraste, esto nos puede ayudar a discernir nuestras propias vidas. Si tú eres de los que a todo le consigue un problema, hay un problema de impureza allí. A su nombre. Porque yo convengo que de vez en cuando un problemita. Yo convengo de vez en cuando porque todos somos aquí distintos. Pero cada vez un problema. Tenemos que analizarnos. No vaya a ser que la impureza llegue a niveles los más altos que parezca. Tenemos que analizar si somos santos o no lo somos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Viendo la respuesta, la reacción. ¿Somos buenos? ¿Somos benignos? ¿Somos pacíficos? No, que tenéis que darle. No, yo no me dejo. A su nombre. Porque yo no me quedo con esa. Seré, ¿cómo es? Manso. Pero lo otro no lo voy a decir, tranquilo. A su nombre, gloria. Porque a mí, hermano, el que me la hace, mira, me la paga. Cuando la Biblia dice, no paguéis mal por mal, sino sé bueno, sembrar lo bueno, a su tiempo cosecharás. A su nombre. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto. Parece un atraso, por no decir otra cosa. Parece que como que no tiene derechos,
está cediendo los derechos al reino santo y puro de Dios. Por cuanto Él dice, mía es la venganza, yo soy el que voy a pagar. A su nombre. No, que yo le voy a tirar una puita de esa. No, hermano. Eso no proviene de lo alto. A su nombre. La pureza no es, la pureza y la santidad no es para tener un statu quo. Es decir, para que todo el mundo vea que yo soy santo. La santidad no es para eso. Ni para cuidar del qué dirán o el qué no dirán. Para eso no es la santidad. La santidad es para que la gente pueda ver a Dios reflejado en nosotros. Pero en vez de ver a Dios, hay gente que ve otra cosa. A su nombre. La santidad y la pureza son como esa sal que frena la putrefacción, así que se dice, ¿verdad? La contaminación arrasadora de este mundo. Pero si la sal no sala, dice el Señor, si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Para ser pisada y hollada por los hombres. La Biblia, el Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Voy a volver a repetir, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Para que si hay hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que vean las buenas obras que vuestro Padre está haciendo con ustedes, es necesario que ustedes hagan esto y esto. Puede leerse Mateo 5, 6, 7. Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, la pregunta sería, mi hermano, ya usted está hablando mucho de la santidad y de la pureza. ¿Cómo practicamos eso? Tenemos que hacer un estudio diario de 3 horas. Bueno, realmente no. Creo que si usted presta atención en algunos puntos que vamos a estar desarrollando ahorita mismo, usted va a poder aprender a ser una persona santa de una manera práctica. O sea que la teoría no sirve. No, la teoría sirve. Recuerde lo que dije. La teoría y la práctica van de la mano. Entre más usted profundiza en algún carácter de Dios, sobre todo la santidad, usted la va a entender mejor. Pero entre más la practica, también va a redundar para el propósito de Dios con usted y con todos los que estén alrededor de usted. A su nombre. ¿Cómo logramos practicar la pureza y la santidad? Capítulo 1 de Santiago, ahí mismo. Versículo 5. Dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2 cosas que hablan este versículo. Número 1, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es alguien que, sí sabe. Cuando estábamos en el colegio o en la universidad, no, esa persona sabe mucho. Puede ser. En términos más bíblicos sería conocimiento. Pero hay muchas personas que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. A su nombre. Necesitamos las dos. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría viene de una palabra que se traduce como Sofía. ¿Hay alguna Sofía aquí? Nada, gracias a Dios no hay Sofía aquí.
Sofía significa sabiduría. Así que cuando ven a una persona que tiene el nombre de Sofía, eso significa sabiduría. Pero Sofía deriva de una palabra, de una raíz que significa safes, que quiere decir algo que está muy claro. Es decir, sabiduría es igual a claridad. Por eso que algunas veces los términos tienden a confundirse un poco. Porque la persona que ve todo claro y sabe qué es lo que tiene que hacer, se desarrolla en su habilidad mucho más fácilmente, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted no es panadero, gloria a Dios por los panaderos, usted se va a matar con la harina, se va a matar con la manteca y no va a saber. Si usted no es carnicero o carnicera, usted se va a matar con la paleta, ¿cómo es? Con la res, y va a echarle cuchillo a toda esa carne y no va a saber. ¿Por qué? Porque no tiene las cosas claras. Si usted es albañil o constructor, usted no va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no tiene las cosas claras. Pero en cambio, si usted tiene algo claro, mire, usted anda como pez en el agua, ¿sí o no? Usted sabe cómo entrar, usted sabe cómo salir, usted sabe cómo se soluciona, etcétera, etcétera. Por eso que muchas veces la sabiduría en la Biblia se compara con alguna habilidad o alguna destreza. Pero quiero darles un concepto que pueda definir muy sencillo la palabra sabiduría. Y dice, ¿qué es sabiduría? Es ver claramente todos los elementos que giran alrededor para luego aplicarlos a favor de. Por ejemplo, en el caso del Señor, si usted le pide a Dios sabiduría, no es que va a venir escarcha y usted se va, no, Dios puede enviar escarcha, pero la sabiduría tiene que ver más de la manera en que usted y yo vemos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este contexto del capítulo 1, versículo 5, dice, hermanos míos, estén por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Miren, si hay algo que quita la visión del hombre, son las pruebas. A su nombre. Entonces, en medio de las pruebas, yo tengo que pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para yo entender todos los elementos que giran alrededor mío, que tú me has propiciado, para yo entender el propósito de estas pruebas. A su nombre. A su nombre. Dios coloca elementos valiosos. Y por medio de la sabiduría, nosotros podemos ver y aplicar correctamente lo que Dios nos trazó para nuestras vidas. A su nombre. Por ejemplo, ¿qué elementos está aquí? Bueno, están las pruebas. Dice que usted tiene que estar gozoso cuando haya diversas pruebas, cosa que usted a simple vista no lo va a entender, al menos que pida sabiduría. Si usted pide sabiduría, Dios te va a hacer ver las cosas y tú vas a estar lleno de gozo, de convicción, expectante para lo que Dios quiere hacer en tu vida. A su nombre. Habla también de la paciencia, la capacidad que nosotros tenemos de soportar las pruebas, sabiendo que la paciencia, teniendo su obra completa, seremos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. A su nombre. Es un error decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sería un error. Porque tú no eres el que está siendo probado, es tu fe. El día en que tú bajaste las aguas y declaraste públicamente, tú eres mi Señor, Dios te dice, tranquilo que ese oro le vamos a echar candela de aquí para adelante.
A su nombre. Porque si tú crees que esto usted llegó al Señor y usted se va a quedar así en un cuarto con aire acondicionado y con la hamburguesa ahí de $5 y el refresco sin hacer nada, está equivocado. Dios te va a hacer pasar por las pruebas porque a Dios le conviene que tu fe sea purificada, que otros vean la santidad en ti, que otros vean el propósito de Dios en ti, para la gloria de su santo nombre. A su nombre. Pero la sabiduría se puede aplicar para las dos cosas. Se puede aplicar para lo terrenal, es decir, una sabiduría natural, diabólica, y una sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la diferencia? Que una mira todos los elementos para la gloria de Dios y de su reino, y la otra sabiduría mira todos los elementos para satisfacción propia. A su nombre. Un ejemplo, un resumen. Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Quién ha escuchado la historia de Salomón? El hombre más sabio en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué hizo Salomón? Primera de Reyes, capítulo 13. Todos los elementos. Yo soy un muchacho. Esta gente es bastante gente que voy a reinar. Yo no sé mucho. Lo único que tengo es que soy el hijo del rey. Señor, dame sabiduría. Y dice que el Señor le concedió sabiduría como a nadie. Hasta ahí la historia es una buena historia. Segundo caso. ¿Han escuchado usted el caso de Amnón y Tamar? Segunda de Samuel, capítulo 13. Amnón y Tamar, el padre de ellos dos era el rey David. Amnón era hijo de David, Tamar también, pero no eran de la misma mamá. Creo que son medio hermanos, ¿verdad? Ok. Entonces Tamar era una muchacha bien bonita que hacía suspirar a Amnón. Y cada vez que pasaba Tamar, hermanita, el Señor te bendiga. Estoy resumiendo. Otra versión. Pero Amnón estaba un poquito decepcionado porque él sabía que esa era su media hermana. Y Amnón tenía un amiguito que se llamaba Jonadab. Dice el texto que Jonadab era astuto. Lo que pasa es que en las versiones dice astucia, pero realmente dice él era sabio. Pero no era la sabiduría de lo alto, era la sabiduría terrenal. Y le dijo, ven acá, a vos te gusta Tamarcita, ¿verdad? Sí, Tamarcita me gusta. Bueno, ven acá. Vos vas a hacer que está ahí como que te dio el COVID. A su nombre. Y cuando venga Tamarcita por ahí, tú le dices al rey que te haga un jarabe de eucalipto, una sopita de patica de pollo. Y entonces, cuando ya esté ahí, compadre, usted aprovecha. Qué sabiduría tan diabólica. Y ocurrió uno de los desastres más terribles de la Biblia. Hubo una violación y la historia terminó fatal. ¿A causa de qué? De una sabiduría maligna, mala. Buscó todo, un tipo que vio todo los elementos. Hace esto te va a dar completico. Yo no sé si usted se ha topado con alguien así. No, tranquilo, vení acá, vení. Y le dais la vuelta ahí. Pero no es de lo alto. A su nombre. Miren, esa es la sabiduría. Ver todos los elementos y aplicar el conocimiento con un propósito, o bueno o malo. Ahora bien, en Santiago capítulo 1, verso 15,
dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. ¿Qué más se ve allí, hermano? Una insistencia de Dios. A lo mejor usted no lo ve, pero cuando uno analiza el texto y lo medita, el Señor pide sabiduría. Pide sabiduría. Señor, es que yo no entiendo porque no tengo esto. Pide sabiduría. A su nombre. Pide sabiduría. En el libro de Proverbios muchas veces dice: hijo mío, ante todas las cosas busca sabiduría. ¿Por qué? Porque te será como corona sobre tu cabeza, como collares a tu cuello. Será tu inteligencia, tu prudencia, te guardarán de las mujeres malas, de los amigos malos. Pide sabiduría, porque la sabiduría, dice el proverbista, es mucho más valiosa que el oro refinado. Pide sabiduría. Es Dios diciendo: ¿qué tanto me pedís y no me pedís sabiduría? Porque sabe Dios que el día en que nosotros se nos abran los ojos: Señor, gracias, ya entendí, ya. Viene ese gozo, esa confianza, esa seguridad en Dios. A su nombre. Si tú y yo pedimos sabiduría, que primeramente es pura, no es cualquier petición. Pedir con el propósito o con el objetivo de no separarte de Dios. Esta petición está vinculada a Dios y a lo que le agrada a Dios. Miren, hoy en día hay un grupo de gente que dispara flechas, yo le digo así, dispara flechas por todos lados a ver a cuál le da. No, vamos para allá, y vamos para acá, y venga, y sube, y baje. Sabiduría. ¿Cuántas veces nos hemos llevado el chasco, el problema, cuando decidimos precipitadamente y no pedimos sabiduría? Muchas veces. Y Dios sigue insistiendo. Como dice el libro de Proverbios, la sabiduría clama por las calles. ¡Ey! Aquí ve, aquí está Dios con su propósito. Y la gente lo que hace a la izquierda. La sabiduría está entre las encrucijadas. La encrucijada es un lado donde dice: o me voy por aquí o me voy por allá. Allí está la sabiduría. La sabiduría te toma de la mano. Proverbios capítulo 8 y le dice: compa, véngase para acá. Aquí donde está Dios. Aquí está la plenitud de gozo. Aquí está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabiduría. A su nombre. Si es aplicable para las pruebas la sabiduría, también es aplicable para la pureza y la santidad. A su nombre. ¿Cómo así? Ya le voy a explicar. ¿Cuántos elementos Dios te ha dado? ¿Cuántas herramientas Dios te ha dado para que seas santo? Miren, hasta el más tonto, como dice Isaías, puede caminar en este camino de santidad, que no se va a perder. Hasta el menos intelectual, y se abrirá camino, el cual llamarán camino de santidad. Y por muy tonto que fueren, no se va a perder. Porque la gente se pierde porque quiere. ¿Cuántos elementos Dios nos dio para que seamos santos? Miren, nos dio su palabra. El Señor Jesucristo, Juan capítulo 17 dice: Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra. Deje de ustedes leer la Biblia para que vean.
Aliméntese con todos los videos que usted quiera. Y deje de leer las escrituras para que usted va a ver cómo la santidad va a empezar a menguar. La Biblia dice que también se nos fue dado el Espíritu Santo, que son las arras, son el sello de nuestra salvación. También nos dice que nosotros no oramos como conviene, sino que el Espíritu Santo que escudriña lo interno, lo del corazón, lleva esa oración al Padre y dice: Padre, el muchacho quiere ser más santo. Ayúdame para ayudarlo. A su nombre. A su nombre. Esa es la sabiduría. Ver todos los elementos que Dios ha dado. Nos dio maestros, nos dio predicadores, nos dio consejeros, nos dio ejemplos. Ah, no, vamos a fijarnos en el ejemplo malo. ¿Qué va? Quieren ser santos y miran lo malo. Si tú y yo queremos ser santos, ¿a dónde tenemos que ver? Lo bueno, lo puro, lo santo. A su nombre. La oración ideal sería: Señor, déjame ver para ser más santo. Si tú estás con el teléfono y en el teléfono suena alguna publicación extraña, tú nada más tienes que meditar en la palabra y esa tentación se irá. A su nombre. Si tú ves alguna escena que no habla de la santidad de Dios ni de la pureza de Dios, tú solamente cierra los ojos y dices: Señor, yo quiero ser santo. Y el Señor vendrá a tu auxilio. A su nombre. No existe algo como: bueno, yo soy de Dios, pero es que a mí me cuesta tanto. Eso no existe. El que es de Dios sí es tentado, sí lo es. Pero Dios le ha dado herramientas, le ha dado fortalezas, le ha dado santidad, le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado la palabra, le ha dado la esperanza, le ha dado una iglesia, le ha dado pastores, le ha dado ancianos, le ha dado hermanos. A su nombre. Dice el Señor: sean santos como yo soy santo. Ahora, ¿hasta dónde llega la pureza? ¿Hasta dónde llega la santidad? Hay gente que la santidad cree que nada más llega hasta ahí, donde está Milagrito. No miren a Milagro porque se pone nervioso. La gente cree que la santidad llega hasta ahí. Es más, hay gente que junto con cruzar la puerta de la iglesia, como los Transformers, Optimus Prime, ya están santidad óptima, pues. Y cuando salen, otra vez vuelve la burra al trigo. Porque la santidad no depende de un lugar, depende de un llamado celestial. A su nombre, a su nombre. Denle un aplauso al Señor. A su nombre, gloria. La santidad no depende de cuántos coros te aprendiste, no depende de cuán buen músico, no depende de cuán servidor eres, depende de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios ha puesto cosas hermosas, dignas de cuidar. A su nombre. ¿Hasta dónde llega la santidad? Sin temor a equivocarme. Hasta el último rincón de tu vida. Hasta el último milímetro de tu existencia. Hasta allá llega la santidad. Si no ha llegado, no es culpa de Dios. No es culpa de la iglesia. No es culpa del pastor. La responsabilidad es tuya y mía. Y a su nombre. No existe algo, no, hermano, es que me provocan.
Yo vengo tranquilito aquí, pero a lo que me saca, eso no existe. A su nombre. ¿Hasta dónde llega la santidad? Número 1, la santidad toca nuestra conducta. La santidad no sirve solamente para algún servicio que es bueno aquí en la iglesia, no, para toda nuestra conducta. La Biblia lo llama vuestra manera de vivir, vuestro andar diario. Hermanos míos, Efesios capítulo 4, versículo 1, para que andéis como es digno. ¿Qué es digno? Exactamente como te llamaron, así también tenemos que andar. Hermano, qué difícil. Dios sabe que es difícil. Por eso murió por ti y por mí. Porque no es difícil, imposible. Y por eso te dio el Espíritu Santo. Te dio su palabra, te limpió, para que andemos como es digno. Cuando hablamos de la conducta, hasta allí llega la santidad. Hasta allí llega. En nuestra manera de vivir, en cada área, en cómo caminamos, en cómo respondemos, en cómo nos vestimos, en cómo todo tiene que relucir la pureza y la santidad de Dios. De cómo hablamos. Miren, como buen ciudadano de esta ciudad, yo tengo que confesar que, hermano, el vocabulario mío era terrible. Terrible, hermano. Y cuando me empiezo a congregar, todavía mi vocabulario era terrible. Y de pronto se me escapaba. Y yo pensé que nadie se daba cuenta. Ya, no, que esta iglesia es chévere porque yo digo grosería y aquí nadie me dice nada. Hasta que una vez me topé con un hermano y me dijo: hermano Efraín, sí, dígame, hermano, ¿para qué soy bueno? Usted tiene que cambiar su vocabulario, porque ya usted tiene un año en esta iglesia. A su nombre. Y yo me puse como medio molesto. Lo miré así como atravesado. Sí, usted tiene que cambiar el vocabulario. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para mutua edificación, y que salga de tu boca gracia para aquellos que te oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo. Me dio ese jarabe, hermano, que hasta el sol de hoy no se me ha olvidado. Eso fue una cosa, vino a mí como un tubazo. Yo me estremecí todo. Y yo dije: Señor, ayúdame a no decir malas palabras. Y a veces las malas palabras, cuando estoy en algunos círculos, digo: no, yo soy santo. A su nombre. A su nombre. Yo soy santo. Yo represento la santidad de Dios. A su nombre. La conducta es tocada por la santidad. Note que en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 versículo 6 hay una lista de requisitos para diáconos y para ancianos, para obispos. Y el primer requisito para las dos listas es uno: sean irreprensibles. Ahora usted dice: hermano, pero ¿eso tiene que ver con la santidad? Sí, Señor. Sí tiene que ver con la santidad. Una persona irreprensible no es una persona perfecta, porque aquí nadie es perfecto en un sentido absoluto. Nadie. Si usted es perfecto, bueno, se puede contaminar. ¿Qué es una persona irreprensible? Alguien que no va a ser atrapado, ni capturado, ni ser culpable
de algún pecado notorio que dañe el testimonio de Cristo. Lo voy a explicar de esta manera. En cierta ocasión, hubo una hermana, no en esta iglesia, no vayan a estar mirando para los lados. Hubo una hermana muy sumisa, muy humilde. La iglesia era pequeña. Ella tenía una capacidad de liderazgo tremenda. Y Dios le dio un trabajo en una buena empresa. Una buena empresa. Y empezó a tener cargos. Y la hermana ya no era tan sumisa. La hermana empezaba a darle palo a todo el mundo. Entonces los pastores y los ancianos estaban evaluando darle un cargo para que se encargara de algún área del servicio de la iglesia. Pero la hermana, a medida que iba pasando el tiempo en ese trabajo, ya ella estaba como, quería dominar todo. Todo se hacía como ella decía. Hasta el esposo, aquí no pasa esto, hasta el esposo estaba llevando palo. Y ella era doña Bárbara, pues, pa' aquí, para allá. Y en la iglesia se tiene que hacer así. Hasta subía la voz más que el pastor. Y la llamaron a reunión y le dieron: hermana, hemos evaluado que tú tienes las cualidades y el perfil para este cargo en la iglesia, pero tenemos algo. Estás siendo muy dura con tus hermanos. No quieres persuadirlos, quieres dominarlos. Y eso no es la iglesia de Cristo. Bueno, la hermana en la reunión se molestó. Y por eso es que estamos así. Porque en la empresa donde yo trabajo todo es así, asado. Hermana, pero es que no somos una empresa. Somos un cuerpo. A su nombre. Lo que tú dices puede lastimar a otro. La hermana no recibió el cargo. Al tiempo la hermana la botaron del trabajo y volvió a ser la misma hermana humilde y sumisa. A su nombre. Para ser irreprensible, note aquí, tú tienes que ser reprendido. Para que nosotros seamos irreprensibles, tarde o temprano, mejor que sea temprano, a ti te tienen que reprender. Y reprender no quiere decir que te van a echar fuera los demonios. No, te tienen que llamar la atención. Te tienen que saber ver, hacerte ver las cosas. A su nombre. La santidad llega hasta allí. Para que nosotros seamos irreprensibles. Yo me acuerdo que en esa reunión, yo estaba en esa reunión, le dijeron a la hermana: hermana, nosotros lo que queremos es que tú seas una mujer irreprensible, que nadie tenga nada que decir cuando tú desarrolles tu liderazgo. ¿No le gustó? Y se fue. La santidad llega y toca nuestras conductas. No, la disciplina no es causa de gozo. Ciertamente a nadie le gusta que le digan las cosas. A nadie. Pero es necesario. ¿Para qué? Para que vivamos justa y santamente. A su nombre. ¿Hasta dónde llega la santidad? Si la santidad no regula nuestra conducta, no es santidad, es hipocresía. Sí me di a entender, ¿verdad? Si la santidad no toca tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera aún de vestir, tu manera de relacionarte, no es santidad, porque hasta allá llega la santidad. Recuerden cuando Dios llama a la tribu de Leví, miren, todo el pueblo de Israel se parecía, menos los levitas. No tenían casa, no trabajaban, siempre tenían que andar con su uniforme,
presto para servir en el templo, siempre tenían que estar con sumo cuidado. No se podían casar con cualquier persona, tenía que ser de la misma tribu. ¿Por qué? Porque eran santos. A su nombre. La santidad no es para que nos tengan miedo. No es para que no hablen mal de nosotros, es para exhibir las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Hasta dónde más llega la santidad? Hasta nuestra mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya estamos terminando. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Un texto que todos no lo sabemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hasta allá llega la santidad. No es que dígame si agarra y nos caen los guardias. No, es todo lo puro, todo lo bueno. Es que por eso es que en mi mente no sale. Yo creo que él está en pecado. Todo lo puro, todo lo bueno. ¿Ustedes se imaginan que todos nosotros pensáramos mal de nosotros? Saque cuenta. Mire alrededor. Escoja usted a cualquiera, a dedo, y empiece a pensar mal del hermano. No hay santidad. Porque la santidad hace que yo vea a mis hermanos como parte del cuerpo santo de Cristo. A su nombre. De tal manera que cuando me dicen, ve hermano, él cayó, yo sé que cayó, pero yo estoy ahí para ayudarlo. Ese es mi hermano. ¿O acaso usted pone el dedo en el marco de la puerta, se da un martillazo, no pega un grito usted? O se dobla el meñique cuando está caminando descalzo, no pega un grito y se soba? Pues así somos en el cuerpo. Él está aquí, Él es parte del cuerpo. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, esos son mis pensamientos. No penséis más allá de lo que está escrito. A su nombre. ¿Hasta dónde más llega la santidad? Hasta nuestra predicación. A su nombre. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos muchos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay gente que predica y no lo dice, pero insinúa que ellos son santísimos, omitiendo lo que dice el texto. 4 elementos. Predicamos la palabra de Dios en sinceridad. Somos sinceros. Fuimos limpiados, pero somos sinceros. De parte de Dios. No es tu experiencia, no es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y delante de Dios. Vamos a dar cuenta de lo que predicamos. Y cómo predicamos. Y de las piedras de tropiezo para que otros no escuchen la predicación. ¿Sí lo vieron los elementos, verdad? Palabra de Dios, la sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, en Cristo. Así que para yo predicar aquí, tendría que usar estos 4 elementos. A su nombre. ¿Hasta dónde más llega la santidad? Hasta nuestras decisiones y nuestros consejos. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22.
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora, hermano, sí, hermano, hasta para tomar decisiones usted necesita santidad. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones lejos de la santidad? No, vamos a poner a este porque es medio activo. ¿Qué tal? Espera, calma, tranquilo. Hay que conservar las cosas puras, santas, a su nombre. No impongas manos con ligereza. No quiere decir que nadie va a orar por ti. No, eso no es lo que quiere decir. Bíblicamente los apóstoles o los ancianos imponían las manos como señal de autoridad para que alguien hiciera algún trabajo en la iglesia. A su nombre. Sea diácono, servidor, pastor, anciano. Todos los ancianos y los pastores oraban e imponían las manos para hacer alguna actividad, algún servicio. Pablo le dice a Timoteo: mi hijo, consérvate puro. No vaya a ser que si ponéis a alguien que aparezca, que aparenta hacer algo y no lo es. A su nombre. ¿Hasta dónde más llega la santidad y la pureza? Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 9. El apóstol Pablo está enviando una carta a la iglesia y dice de la siguiente manera: ahora me alegro de haberla enviado. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, un poquito más clara que la Reina Valera. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor, por el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta a muerte espiritual. Queridos hermanos, ¿hasta dónde llega la santidad? Nuestras emociones tienen que ser movidas por la santidad. A veces alguien es reprendido y pasa semana bravo y dice: yo lo lastimé, dice el apóstol Pablo, pero este dolor trae arrepentimiento. ¿Hasta dónde llega la santidad? La santidad llega aún en nuestra vida diaria. Hebreos capítulo 12 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Hasta dónde llega la santidad? La santidad llega para producir
gozo. A lo mejor usted dirá, hermano, pero usted no sabe por qué yo estoy pasando. La santidad toca tu alma. La pureza toca tu alma para liberarte de toda atadura, de toda tristeza. Que continúes la carrera. Que continúes la carrera. Miren, la carrera en los tiempos antiguos, los atletas tenían indumentaria. Ellos tenían que despojarse de todo trapo y quedar casi en guayuco, pues. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si corrían con esa indumentaria, por muy rápido que fueras, no ibas a llegar. Y el Señor nos dice, ¿para qué es la santidad? Para que corras con paciencia, mirando el galardón, mirando a Cristo, mirando el objeto de nuestra lucha, el objeto de nuestro amor, Cristo. ¿Saben por qué la gente deja de luchar? Porque lo dejó de ver hace mucho tiempo. Y no te dicen que lo veas en un cuadro o en una foto de esto de inteligencia artificial. Te dice cómo lo debes de ver. Sufriendo por ti y por mí hasta la última gota. Menospreció su deidad. Aceptó el oprobio hasta la muerte. Por ti y por mí. Ponte sobre tus pies. Todo el mundo estaba asombrado